¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué Lucas, un médico griego, decidió escribir sobre Jesús de Nazaret? El Evangelio de Lucas no es solo un relato histórico. Es un testimonio vivo de cómo un hombre, que no había vivido en la misma época que Jesús, fue capaz de capturar la esencia de su vida y transmitirla con tanto detalle y pasión. Lucas no solo fue un médico, sino un evangelista que entendió la profundidad de la fe y cómo la misericordia de Dios se extiende más allá de lo imaginable. Hoy, en este video, vamos a descubrir cómo Lucas, a través de sus relatos, nos revela secretos olvidados sobre la vida de Jesús. Prepárate para ser sorprendido. Lo que vas a conocer hoy podría transformar tu visión de la vida y acercarte aún más a la comprensión de quién es Jesús. No dejes que esta oportunidad pase de largo. Si te has sentido desconectado, sin rumbo o buscando respuestas profundas, este es el momento de escuchar lo que la Biblia tiene para ti. Pero, antes de seguir, hay algo importante que quiero decirte. Si eres de los que ve todo esto pero no se ha suscrito al canal, hoy es el día de hacerlo. Porque muchas personas que ven nuestros videos no están suscritas. Y créeme, no querrás perderte lo que se viene. Cada video es una revelación más sobre el poder de Dios. Suscríbete ahora y activa las notificaciones para que no te pierdas ningún contenido transformador. Ahora, vamos juntos a explorar cómo Lucas no solo fue un observador, sino un hombre con un propósito divino que cambió la historia de la humanidad. Lucas, un hombre que no formaba parte del círculo cercano de Jesús como los 12 apóstoles, se destacó como un narrador minucioso y detallado de los eventos que marcaron la vida del Mesías. Este evangelista, que se autodenomina el amado médico, Colosenses 4:14, nos deja un testimonio invaluable que ha sido considerado, por muchos estudiosos, uno de los relatos más completos y precisos de los hechos que acontecieron en el tiempo de Jesús. Lo que distingue a Lucas de los otros evangelistas es su enfoque en la humanidad y la compasión de Jesús. A diferencia de los otros evangelios, que en algunos casos se centran más en los aspectos teológicos o milagrosos, Lucas se adentra profundamente en los aspectos cotidianos de la vida de Jesús, enfocándose en sus interacciones con los marginados, los enfermos y los pobres. ¿Por qué este énfasis? La respuesta puede estar en su propio corazón de médico, siempre atento a las necesidades de los más débiles y vulnerables. Lucas, al ser testigo de las maravillas y milagros de Jesús, probablemente fue tocado de manera única por la compasión que éste mostró hacia aquellos que eran ignorados por la sociedad de su tiempo. Si nos adentramos en las historias bíblicas que Lucas relata, podemos ver cómo estas narran momentos de profundo significado. Tomemos, por ejemplo, la historia de la mujer pecadora que unge los pies de Jesús, Lucas 7, 36-50. Este acto de humildad y amor nos muestra cómo Jesús veía a cada ser humano no por sus errores, sino por su potencial para ser transformado por el amor divino. La manera en que Lucas nos describe esta escena no solo resalta la grandeza del perdón divino, sino también la profunda compasión de Jesús por aquellos que la sociedad había olvidado. De la misma manera, Lucas nos presenta la parábola del buen samaritano, Lucas 10, 25-37, una de las enseñanzas más conocidas de Jesús, que revela cómo la verdadera bondad y misericordia van más allá de las fronteras sociales, étnicas y religiosas. Es fascinante cómo este evangelista logró transmitir el mensaje central del cristianismo con un enfoque tan humano, demostrando que el evangelio no es solo una cuestión de fe espiritual, sino de acción concreta hacia el prójimo. A través de sus relatos, Lucas invita a los lectores a reflexionar sobre cómo vivimos nuestra fe. ¿Estamos siguiendo el ejemplo de Jesús al extender nuestra mano a los necesitados? ¿Estamos demostrando la misma compasión que Él mostró a lo largo de su vida? Al leer a Lucas, somos desafiados a vivir una vida más intencionalmente cristiana, abrazando tanto los aspectos espirituales como los prácticos de nuestra fe. Además, la precisión histórica y documental que Lucas emplea en su evangelio no es casual. Como médico y hombre de ciencia, su mente lógica y analítica lo llevó a investigar a fondo los eventos y personajes que rodearon la vida de Jesús. Él mismo nos dice al principio de su evangelio que muchos han intentado hacer una narración de los hechos que entre nosotros han sido cumplidos, Lucas 1:1,
lo que nos habla de su deseo de ser lo más fiel posible a los relatos verdaderos. A lo largo de su investigación, Lucas probablemente entrevistó a testigos oculares, muchos de ellos discípulos y seguidores cercanos de Jesús, lo que le permitió ofrecer una perspectiva detallada que solo él pudo capturar. Lucas se distingue de otros historiadores de su tiempo por su meticulosidad en documentar los hechos, no solo como eventos aislados, sino como parte de un relato mayor, un relato divino que se encuentra en la Biblia Sagrada. Su objetivo no era simplemente contar una historia, sino asegurar que las generaciones futuras tuvieran acceso a la verdad de lo que realmente sucedió. Este esfuerzo documental de Lucas asegura que, a pesar de los siglos que han pasado, podemos confiar en la fidelidad y autenticidad de su relato, y es que no podemos pasar por alto el hecho de que Lucas, a diferencia de los demás evangelistas, se dedicó no solo a relatar la vida de Jesús, sino también a registrar los hechos de la iglesia primitiva en los Hechos de los Apóstoles, otro libro que él escribió. Esta obra ofrece un testimonio invaluable sobre el crecimiento de la iglesia cristiana en los primeros años después de la resurrección de Cristo. En esta obra, Lucas no solo presenta la expansión del Evangelio, sino también las luchas y triunfos de los apóstoles, especialmente del apóstol Pablo, quien jugó un papel fundamental en la difusión del cristianismo. Lucas, como fiel seguidor de Cristo y fiel testigo de los primeros movimientos de la Iglesia, nos brinda una visión privilegiada sobre cómo se formó y consolidó la comunidad cristiana. Es interesante cómo la narrativa de Lucas en los Hechos de los Apóstoles también se complementa con los relatos de su Evangelio. La historia de la resurrección de Jesús y la ascensión al cielo, por ejemplo, no solo se describe en los Evangelios, sino que también tiene su eco en el libro de los Hechos, donde se describe cómo los discípulos, después de ser testigos del ascenso de Jesús, son enviados a predicar la palabra de Dios por todo el mundo. Esta continuidad entre los dos libros refleja la visión de Lucas de que el Evangelio no es solo una historia que terminó con la vida de Jesús, sino un mensaje que continúa desarrollándose a través de sus seguidores. Lo fascinante de Lucas, entonces, es que no se limitó a ser un simple observador. Su capacidad para entrelazar historia, emoción y teología le permitió crear un relato que no solo documenta los eventos que cambiaron el curso de la humanidad, sino que también ofrece un mensaje universal. Un mensaje que llega no solo a los judíos, sino a todos los pueblos, culturas y naciones. Como griego, Lucas entendió la importancia de dar voz a aquellos que eran marginalizados y olvidados, y, a través de sus relatos, mostró que el Evangelio de Jesús no tiene fronteras. Él fue un puente entre el mundo judío y el mundo gentil, haciendo posible que el mensaje de salvación se expandiera mucho más allá de las fronteras de Israel. Con esto en mente, ¿no es sorprendente cómo el mensaje de Lucas sigue tocando los corazones de millones de personas hoy en día? Su énfasis en la misericordia, la compasión y la inclusión, así como su meticulosa atención a los detalles históricos, hacen que su Evangelio y los Hechos de los Apóstoles sigan siendo fundamentales para la comprensión de la vida de Jesús y de la Iglesia primitiva. Al leer sus relatos, no solo estamos aprendiendo acerca de los hechos históricos, sino que también estamos siendo invitados a vivir de manera más cristiana, más compasiva y más atenta a las necesidades de los demás. Es fundamental que, al leer y reflexionar sobre el Evangelio de Lucas, los cristianos comprendan que el mensaje que él transmite sigue siendo pertinente y poderoso hoy. Lucas nos desafía a vivir de acuerdo con los valores del reino de Dios, compasión, misericordia y amor incondicional hacia todos. Y al hacerlo, encontramos que el mensaje de Jesús, tan relevante en el pasado, sigue siendo una fuente de luz y esperanza para el presente. Ahora, permíteme guiarte en una exploración más profunda, mientras nos adentramos en la historia del nacimiento de Jesús, tal como Lucas lo relata. ¿Estás listo para seguir descubriendo las maravillas del Evangelio según Lucas? Lucas, el médico griego, es una de las figuras más interesantes y menos comprendidas en el Nuevo Testamento. Aunque no fue uno de los 12 apóstoles, su papel como evangelista es crucial para entender la vida y los milagros de Jesús. A diferencia de los otros evangelistas, Lucas no se basó en su experiencia personal directa con Jesús, sino en su investigación rigurosa y en los testimonios de aquellos que habían sido testigos de los eventos.
Esto lo convierte en un historiador más que en un simple narrador, ya que se dedicó a documentar con precisión los eventos de la vida de Jesús, prestando especial atención a detalles que otros podrían haber pasado por alto. El hecho de que Lucas fuera médico le otorgó una perspectiva única sobre los eventos que narró. Como profesional de la salud, tenía una comprensión profunda de la anatomía humana y de los efectos de las enfermedades en el cuerpo, lo que le permitió describir de manera precisa los milagros de sanación realizados por Jesús. Cuando Lucas habla de las curaciones, no lo hace como alguien que simplemente cuenta un milagro, sino como alguien que entiende los detalles médicos de esas sanaciones. Su descripción del milagro de la mujer que sufría de hemorragias, Lucas 8, 43-48, es un claro ejemplo de su enfoque detallado. No solo menciona la sanación, sino que también se detiene en el sufrimiento prolongado de la mujer y la liberación que experimentó al tocar el manto de Jesús. Esta perspectiva médica no solo agrega credibilidad a su relato, sino que también nos invita a reflexionar sobre el profundo poder transformador de la sanación de Jesús, no solo en el cuerpo, sino en el alma. Lucas era un hombre de una profunda curiosidad intelectual, y su formación como médico no fue un obstáculo, sino una herramienta que utilizó para comprender mejor la vida de Jesús. Al ser griego, no nació en la tradición judía, y es probable que al principio tuviera dudas sobre la validez de las enseñanzas de Jesús. Sin embargo, su búsqueda de la verdad lo llevó a investigar a fondo los relatos de los apóstoles y a escribir su evangelio con un enfoque minucioso. En su evangelio, Lucas no solo presenta los eventos de la vida de Jesús, sino que se adentra en los aspectos más humanos de la vida del Maestro, su compasión por los pobres, su amor por los excluidos y su profunda conexión con el sufrimiento humano. Este enfoque es un recordatorio para todos los cristianos de que la fe no se trata solo de aceptar hechos, sino de comprender el corazón y los motivos de Jesús. Lo fascinante de la historia de Lucas es cómo, siendo griego, un pueblo con tradiciones muy diferentes a las de los judíos, se sintió llamado a unirse al movimiento cristiano. Esta conversión no fue instantánea ni fácil, sino que fue el resultado de una búsqueda constante de la verdad. Al principio, Lucas probablemente no entendía completamente la magnitud de lo que estaba investigando, pero a medida que se adentraba en los relatos de los seguidores de Jesús, su corazón y su mente fueron transformados. En este sentido, la conversión de Lucas refleja lo que muchos de nosotros experimentamos en nuestra propia vida cristiana, una búsqueda continua por comprender la verdad divina, que nos lleva más allá de las expectativas culturales o las creencias preconcebidas. En su evangelio, Lucas presenta a Jesús como un sanador no solo de cuerpos, sino también de almas. A lo largo de su narración, Lucas enfatiza cómo Jesús se acercó a los enfermos, a los marginados y a los despreciados, y cómo les ofreció no solo sanación física, sino también una restauración profunda de su dignidad humana. En sus relatos, Lucas nos recuerda que los milagros de Jesús no fueron solo actos de poder sobrenatural, sino manifestaciones de su amor incondicional hacia la humanidad. La curación de los leprosos, la restauración de la vista a los ciegos y la resurrección de los muertos no eran solo signos de poder, sino también expresiones de la misericordia de Dios hacia aquellos que más lo necesitaban. En el caso de la mujer que tocó el manto de Jesús, como mencionamos anteriormente, Lucas 8, 43-48, la curación no solo fue física, sino que también restauró su relación con la comunidad y con Dios. Esta mujer había estado aislada durante años debido a su enfermedad, pero el milagro de Jesús no solo la sanó físicamente, sino que también la reintegró a la sociedad. Este acto de compasión es una de las características más destacadas del ministerio de Jesús, y Lucas lo enfatiza en su evangelio. De esta manera, el mensaje de Lucas es claro: la verdadera sanación no solo restaura el cuerpo, sino también el espíritu y las relaciones humanas. Lucas también subraya la importancia de la compasión y la misericordia en la vida cristiana. En el Evangelio de Lucas encontramos varias parábolas que enseñan sobre el amor y la misericordia de Dios, como la parábola del Hijo Pródigo, Lucas 15, 11-32, que muestra cómo Dios siempre está dispuesto a perdonar a aquellos que se arrepienten.
Esta parábola, en particular, refleja la bondad de Dios hacia los que se alejan y muestra que el arrepentimiento es el primer paso hacia la restauración. Para Lucas, el amor de Dios no tiene límites y debe ser compartido con todos, especialmente con aquellos que son rechazados por la sociedad. Este mensaje sigue siendo tan relevante hoy como lo fue en los tiempos de Jesús. La compasión no debe conocerse solo en palabras, sino en acciones concretas que reflejan el amor incondicional de Dios. La visión de Lucas sobre la misericordia de Dios también se refleja en su tratamiento de los temas del perdón y la reconciliación. En su Evangelio, Lucas presenta a Jesús perdonando a aquellos que lo habían ofendido, incluso en su momento de sufrimiento en la cruz. En Lucas 23:34, Jesús dice, «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen», un acto de perdón que va más allá de cualquier expectativa humana. Este ejemplo de perdón radical es uno de los pilares de la enseñanza de Jesús, y Lucas lo destaca como un recordatorio para todos los cristianos de que el perdón es esencial en la vida cristiana. Al igual que Lucas, debemos ser imitadores de Cristo en este aspecto, mostrar misericordia a los demás, incluso cuando nos cueste. La relación de Lucas con la historia de la iglesia primitiva también es crucial. Aunque Lucas no fue uno de los apóstoles, su obra no se limita solo al Evangelio, sino que también escribió el libro de los Hechos de los Apóstoles, que documenta el nacimiento y crecimiento de la iglesia cristiana. El hecho de que Lucas haya dedicado tanto tiempo a registrar la historia de la iglesia primitiva muestra su compromiso con la preservación de la verdad y su deseo de asegurar que el mensaje de Jesús no se perdiera con el tiempo. De esta manera, Lucas se convierte en un puente entre los eventos de la vida de Jesús y la expansión del cristianismo en el mundo conocido. Lucas, al igual que muchos de los primeros cristianos, entendió que la fe no era algo estático, sino un proceso dinámico y en constante crecimiento. La iglesia primitiva enfrentó desafíos significativos, desde la persecución hasta las divisiones internas, pero Lucas, como historiador, documentó estos eventos para que las generaciones futuras pudieran aprender de ellos. Al escribir sobre la expansión del cristianismo, Lucas subraya la importancia de la misión y el testimonio en la vida cristiana. Para él, la fe no era solo un acto privado, sino una llamada a compartir el Evangelio con el mundo, algo que Pablo, uno de los grandes colaboradores de Lucas, también enfatizó en sus cartas. Es fascinante cómo Lucas combina su amor por la verdad histórica con su profundo sentido espiritual. A través de su Evangelio, no solo nos ofrece un relato detallado de la vida de Jesús, sino también una invitación a vivir esa vida de acuerdo con los principios del reino de Dios. El mensaje de Lucas es claro: la verdadera vida cristiana no se trata solo de aceptar hechos, sino de vivir de acuerdo con esos hechos, reflejando la misericordia, el perdón y el amor de Jesús en cada acción que realizamos. A lo largo de su obra, Lucas también nos recuerda que la vida cristiana es una jornada. Al igual que él, debemos estar dispuestos a cuestionar nuestras creencias, investigar la verdad y, sobre todo, estar abiertos a la transformación que el Evangelio de Jesús trae a nuestras vidas. Al estudiar el Evangelio de Lucas, nos encontramos no solo con los relatos de los milagros de Jesús, sino con una invitación a vivir esos milagros cada día, a ser instrumentos de sanación y esperanza en un mundo que tanto lo necesita. El nacimiento de Jesús, narrado con detalles singulares por Lucas, es uno de los episodios más ricos y significativos de toda la Biblia Sagrada, resonando un mensaje poderoso sobre la humildad, la promesa divina y la encarnación del Hijo de Dios. Lucas, con su formación como médico y profundo conocimiento de las Escrituras, revela no solo los eventos históricos alrededor del nacimiento de Jesús, sino también las lecciones espirituales que ellos contienen. Nos invita a sumergirnos en la belleza del misterio de Dios hecho carne, eligiendo nacer en circunstancias que desafiaban todas las expectativas humanas de grandeza. Es importante observar que, al relatar el nacimiento de Jesús, Lucas se dedica a resaltar no solo los aspectos físicos e históricos del evento, sino también los elementos simbólicos que otorgan profundidad al entendimiento cristiano. Comienza con el contexto histórico, mencionando el decreto de César Augusto que ordenó el censo, lo que obligó a José y María a viajar desde Nazaret hasta Belén, en Judea.
Este movimiento aparentemente mundano, un simple acto de contabilidad de personas, acaba siendo una pieza clave para el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, especialmente la de Miqueas, quien afirmaba que el Mesías nacería en Belén, Miqueas 5:2. Así, vemos que incluso las acciones políticas humanas se convierten en instrumentos para el cumplimiento de la voluntad divina. El viaje de José y María a Belén no fue fácil. Eran pobres, y las condiciones de viaje eran primitivas. María estaba embarazada y, sin duda, experimentaba el malestar físico de un largo y difícil viaje, especialmente en aquella época, cuando no existían medios de transporte modernos. Además, el hecho de que no haya lugar para ellos en la posada es un reflejo de las circunstancias humildes en las que Jesús, el Rey de Reyes, vino al mundo. No nació en un palacio ni rodeado de lujo, sino en un simple establo, en un entorno de humildad y sencillez. Este detalle, que puede parecer irrelevante a primera vista, lleva consigo un mensaje profundo. El Salvador del mundo eligió entrar en la historia de manera modesta y accesible para todos, sin importar su clase social o estatus. Al relatar el nacimiento, Lucas va más allá del simple evento y se adentra en la reacción de María, quien, al dar a luz a su hijo, lo colocó en un pesebre. Este pequeño detalle del pesebre, una especie de comedero para los animales, es significativo porque, de cierta manera, representa la entrada de Jesús al mundo. No nació en un entorno de recepción cálida y pomposa, sino en un lugar sencillo y despreciado, algo que resonaría con el mensaje de humildad y servicio que Jesús predicaría durante toda su vida. El pesebre, en un sentido simbólico, representa el lugar donde todos, independientemente de su condición, pueden acercarse a Jesús y encontrar en él el sustento espiritual. Lucas también es el único evangelista que nos cuenta sobre el Cántico de María, conocido como el Magnificat, donde ella exalta la grandeza de Dios y celebra la elección divina de usarla para traer al Mesías al mundo. Lucas 1, 46-55. María, una joven simple y humilde, reacciona con un corazón lleno de alabanza y gratitud, reconociendo la misericordia de Dios en su vida. Ella no ve en su embarazo solo el cumplimiento de una promesa, sino la manifestación de una obra divina que transformaría la historia de la humanidad. El Magnificat no es solo una expresión de alegría, sino una reflexión profunda sobre la justicia de Dios y cómo Él siempre se inclina hacia los humildes y los necesitados, exaltando a los débiles y despreciados, y humillando a los poderosos. Este cántico también es un llamado para que todos los cristianos reflexionen sobre el papel que cada uno desempeña en el plan de Dios. Al igual que María, todos somos llamados a ser instrumentos de la voluntad divina, sin importar nuestra posición social o prestigio. La humildad de María al aceptar la voluntad de Dios y reconocer que sería la madre del Salvador, es un ejemplo de fe, obediencia y confianza en el plan divino. A continuación, Lucas narra la visita de los pastores, quienes, después de recibir el mensaje de un ángel, fueron a Belén a adorar al recién nacido. Los pastores eran personas humildes, a menudo marginadas por la sociedad, pero fueron elegidos por Dios para ser los primeros en escuchar la buena nueva. Esto por sí mismo es una lección importante. El mensaje del Evangelio no es solo para los ricos, los poderosos o los que tienen estatus, sino para todos, especialmente para los más pobres y necesitados. El anuncio del nacimiento de Jesús a estos pastores nos recuerda que Dios ve valor en todos, independientemente de su condición social o moral. Ellos fueron los primeros en ser testigos del Salvador y, tan pronto como lo hicieron, comenzaron a difundir la buena nueva. Lucas 2:17. El relato de Lucas sobre el nacimiento de Jesús también nos revela el papel de los ángeles como mensajeros divinos. Anuncian el nacimiento de Jesús a los pastores y cantan alabanzas a Dios, proclamando gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Lucas 2:14. La elección de los ángeles para transmitir el mensaje del nacimiento de Jesús es significativa porque, en la tradición judía, los ángeles eran vistos como los mensajeros de Dios, intermediarios entre el cielo y la tierra.
no solo transmiten la palabra de Dios, sino que también celebran el evento con cánticos de alabanza, mostrando que la llegada de Jesús es motivo de gran alegría en el cielo y en la tierra. La presencia de los ángeles, que proclaman la buena nueva de paz, también nos desafía a reflexionar sobre el tipo de paz que Jesús trae al mundo. No es una paz política o material, sino una paz espiritual que sobrepasa todas las circunstancias y que solo puede encontrarse en la presencia del Mesías. Los ángeles, al cantar, están declarando que, por medio de Jesús, la paz entre Dios y la humanidad finalmente es restaurada, una paz que no depende de nuestros esfuerzos o méritos, sino de la gracia y el amor divino. El nacimiento de Jesús, tal como Lucas lo describe, también es el cumplimiento de las promesas de Dios hechas a lo largo de toda la historia bíblica. Desde los tiempos de Abraham, Dios había prometido enviar un Salvador, y la llegada de Jesús es la concreción de esa promesa. Él es el Mesías esperado, el Redentor que, conforme a las profecías bíblicas, vendría para liberar al pueblo de Israel y traer salvación al mundo. Lucas, al escribir sobre el nacimiento de Jesús, no solo nos ofrece una visión histórica, sino que también nos conecta con la grandiosidad del plan divino, que se despliega a lo largo de las páginas de las historias bíblicas y las profecías bíblicas. La historia de Jesús es, de hecho, una continuación de las revelaciones divinas que comenzaron en el Antiguo Testamento y se completan en el Nuevo Testamento. Este humilde nacimiento, en Belén, en un establo y rodeado de sencillez, es el comienzo de una historia de salvación y redención que transformaría el mundo para siempre. La forma en que Jesús eligió entrar en la historia es un testimonio del amor incondicional de Dios por la humanidad, mostrando que Él está dispuesto a hacerse pequeño, para que todos puedan acercarse a Él. Es una invitación para reflexionar sobre nuestra propia relación con Dios y sobre cómo estamos dispuestos a recibirlo en nuestras vidas, en nuestra simplicidad y humildad. Por lo tanto, el nacimiento de Jesús es mucho más que un evento histórico. Es una revelación divina, un momento en el que el cielo se une a la tierra y en el que la promesa de Dios de enviar un Salvador se cumple de forma extraordinaria. Es una historia de esperanza, humildad y amor, y nos desafía a ver el mundo y nuestra propia vida a través de los ojos de la fe. Al reflexionar sobre este nacimiento, somos invitados a meditar sobre las profundidades del misterio de la encarnación y reconocer que, a través de Jesús, el mundo nunca será el mismo. El Evangelio de Lucas, profundamente influenciado por su formación y contexto como médico y hombre de ciencia, presenta a Jesús no solo como el Mesías prometido a Israel, sino como el Salvador de toda la humanidad. A diferencia de los demás evangelios, Lucas pone especial énfasis en la universalidad del mensaje de Jesús, revelando cómo la misión de Cristo trascendía las fronteras de la nación judía y estaba destinada a alcanzar a todos los pueblos del mundo. Para Lucas, Jesús no solo era el Salvador de los judíos, sino el Salvador de todos los hombres, independientemente de su etnia, nacionalidad o estatus social. Esta es una de las enseñanzas clave del Evangelio según Lucas: la salvación es para todos, no solo para un pueblo elegido, sino para toda la humanidad. Lucas nos muestra a un Jesús que, en lugar de rodearse únicamente de los ricos y poderosos, busca activamente a los marginados y a aquellos que la sociedad considera menos importantes. Este Jesús inclusivo, que se acerca a los pobres, los enfermos, los pecadores y los despreciados, es el mismo que se presenta en las parábolas que Lucas relata, como la del buen samaritano, Lucas 10, 25-37. En esta famosa historia, un hombre herido en el camino es ignorado por dos figuras religiosas, un sacerdote y un levita, pero es un samaritano, considerado un enemigo y un impuro por los judíos, quien lo socorre. Jesús utiliza esta parábola para enseñar que el amor y la compasión no conocen barreras, ni raciales, ni culturales. En la época de Jesús, los samaritanos eran vistos como impuros, y para los judíos de aquel tiempo, la relación entre ambos pueblos era tensa y conflictiva. Sin embargo, Jesús rompe con estas convenciones y muestra que el verdadero prójimo no es aquel que comparte nuestra raza o nuestra religión, sino aquel que, independientemente de su origen, muestra compasión y ayuda a los demás. El mensaje de Jesús en Lucas es radical, no solo en su época, sino también para nosotros hoy.
En un mundo que, muchas veces, parece estar lleno de divisiones, fronteras y barreras, el Evangelio de Lucas nos desafía a mirar más allá de nuestras diferencias y a ver a cada persona como un hijo amado de Dios, digno de respeto y amor. Es un llamado a derribar las paredes de prejuicio que nosotros mismos hemos levantado y a acoger a todos con los brazos abiertos, tal como lo hacía Jesús. Al presentar a un Salvador que rompe con las normas sociales y culturales de su tiempo, Lucas nos invita a reflexionar sobre cómo nosotros, como cristianos en el mundo moderno, debemos vivir el amor inclusivo de Dios en nuestras propias vidas. Este principio de inclusión no solo se manifiesta en las parábolas, sino también en los actos de Jesús. En Lucas 4, 16-30, cuando Jesús regresa a Nazaret y lee las Escrituras en la sinagoga, declara que ha venido a anunciar el año de gracia del Señor, el momento en el que se cumplirían las promesas divinas de redención y restauración. Sin embargo, cuando menciona que esa promesa no solo está destinada a Israel, sino también a los gentiles, como en los tiempos de Elías y Eliseo, se enfrenta al rechazo de sus propios compatriotas. Jesús, al proclamar que la salvación de Dios no está limitada a Israel, sino que se extiende a todos, incluso a aquellos que tradicionalmente eran considerados impuros, como los gentiles y los samaritanos, desafía la mentalidad exclusiva de la época. Y al hacerlo, nos muestra que la misericordia de Dios no tiene fronteras, que no hay nadie que quede fuera de su alcance. El evangelista Lucas también enfatiza la importancia de la mujer en el ministerio de Jesús, algo que es particularmente relevante en su contexto cultural, donde las mujeres a menudo eran relegadas a un papel secundario. Jesús, sin embargo, las reconoce como iguales, dándoles una voz y una presencia significativa en su misión. Lucas narra con detalle historias sobre mujeres como María, la madre de Jesús, Ana la profetisa, y la pecadora arrepentida que unge los pies de Jesús, Lucas 7, 36-50. A través de estos relatos, Lucas destaca que Jesús no solo vino para los varones de Israel, sino también para las mujeres, para darles dignidad, valor y un lugar en el reino de Dios. Al hacerlo, Jesús transformó el papel de la mujer en la sociedad y dejó un legado que sigue siendo una fuente de inspiración para la iglesia cristiana hoy. Además, el Evangelio de Lucas también subraya la relación especial de Jesús con los extranjeros, aquellos considerados fuera del pueblo de Israel. En el encuentro de Jesús con el centurión romano, por ejemplo, Lucas resalta la fe de este oficial romano, quien, a pesar de ser un gentil, demuestra una confianza profunda en la autoridad de Jesús, Lucas 7, 1, 10. Jesús se sorprende y alaba la fe de este hombre, señalando que incluso en Israel no ha encontrado una fe tan grande. Este acto subraya la idea de que la fe genuina no depende de la pertenencia a un grupo o nación específica, sino de la apertura del corazón a la verdad divina. El mensaje universal de Lucas también se refleja en su narración sobre la curación de 10 leprosos, de los cuales solo uno, un samaritano, regresa para dar gracias a Jesús, Lucas 17, 11-19. Este relato no solo muestra el poder de Jesús para sanar, sino también su deseo de que todos, sin importar su origen, respondan a la gracia de Dios con gratitud y fe. La figura del samaritano, una vez más, destaca la universalidad del reino de Dios, que no excluye a nadie, sino que extiende una invitación abierta a todos los pueblos. Al enfatizar que la salvación de Jesús está disponible para todos, Lucas nos invita también a reflexionar sobre cómo podemos vivir este mensaje de inclusión y compasión en nuestra vida diaria. El cristiano está llamado no solo a recibir la gracia de Dios, sino a compartirla con los demás, a no poner barreras a quienes buscan el amor de Dios, sin importar su trasfondo o su historia. La invitación de Lucas es a vivir el Evangelio de manera radical, extendiendo la mano a los necesitados, a los excluidos y a los que la sociedad considera menos importantes. Es un llamado a ser como el buen samaritano, a ser el que se acerca, el que ofrece ayuda, el que da sin esperar nada a cambio. Lucas también subraya que el Evangelio de Jesús no es una promesa solo para este mundo, sino para la eternidad. Al relatar las enseñanzas de Jesús sobre el reino de Dios,
Lucas deja claro que el mensaje de Jesús tiene implicaciones no solo para la vida presente, sino para la vida venidera. A través de las parábolas y los milagros de Jesús, Lucas muestra que el reino de Dios es una realidad que ya está aquí, pero que también está por venir, y que todos los que siguen a Jesús, sin importar su origen o condición, son llamados a ser partícipes de esa gloria futura. La inclusión de todos en el reino de Dios es un tema que atraviesa todo el Evangelio de Lucas, subrayando que, en Cristo, no hay distinción entre judíos y gentiles, hombres y mujeres, ricos y pobres, sino que todos son invitados a experimentar la gracia y el amor de Dios. El desafío para nosotros, como cristianos, es vivir conforme a este mensaje universal. El cristianismo no es una fe privada, ni una religión que se limita a un pequeño grupo de personas. Es una fe global, una fe inclusiva, una fe que mira a todos los seres humanos con los ojos del amor divino. El Evangelio de Lucas, con su énfasis en la misericordia, la compasión y la universalidad de la salvación, nos llama a ser testigos de este amor sin fronteras y a compartir la buena nueva con todos, sin importar su condición o su historia. Este es el legado de Lucas, y es un legado que sigue vivo hoy, desafiándonos a todos a vivir de manera más abierta, más inclusiva y más compasiva, siguiendo el ejemplo de Jesús en el Evangelio de Lucas. La pasión de Cristo se presenta de manera profunda y conmovedora, revelando no solo el sufrimiento físico y emocional de Jesús, sino también el profundo propósito divino detrás de su sacrificio. Lucas no solo relata los hechos, sino que ofrece una reflexión teológica sobre lo que la crucifixión y la resurrección de Jesús significan para la humanidad, para el pueblo de Israel y para el mundo entero. Para Lucas, la muerte y resurrección de Jesús no son simplemente eventos históricos, sino que son el cumplimiento de las promesas de Dios, la culminación de la historia de la salvación que comenzó con los patriarcas y los profetas. La cruz, más que un instrumento de tortura y muerte, se convierte en el signo de la redención, del amor más grande que jamás haya existido, el amor de Dios por la humanidad. La crucifixión de Jesús, como narrada en Lucas, es una profunda expresión de sacrificio y amor incondicional. Desde el momento en que Jesús es arrestado, Él es completamente consciente de lo que está por suceder. Sin embargo, a pesar de las humillaciones, el dolor físico y las burlas, Jesús permanece firme en su misión, salvar a la humanidad del pecado y la muerte. En Lucas 22:42, cuando Jesús ora en el jardín de Getsemaní, se muestra su humanidad más profundamente: Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esta oración refleja la lucha interna de Jesús, que comprende el peso del sacrificio que está por hacer, pero se somete completamente a la voluntad de su Padre. En este momento, Jesús nos muestra que el sufrimiento no es en vano, que todo sacrificio, aunque doloroso, tiene un propósito más grande en el plan de Dios. Una de las características más notables del relato de Lucas sobre la crucifixión es la forma en que Jesús responde a quienes lo atacan y lo rechazan. En Lucas 23:34, Jesús pronuncia las palabras que resuenan con un amor abrumador y divino: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Este acto de perdón es radical, pues Jesús no solo perdona a aquellos que lo están matando, sino que intercede por ellos ante su Padre. Esta declaración de perdón, pronunciada en medio de un sufrimiento insoportable, revela la naturaleza de la misericordia divina, que está dispuesta a perdonar incluso a los enemigos más acérrimos. Jesús nos muestra, a través de este perdón, que el amor de Dios no tiene límites y que no hay pecado que sea más grande que el amor divino que puede perdonarlo todo. En este contexto, la crucifixión de Jesús también se convierte en un acto de reconciliación. Según Lucas, Jesús no muere solo por el pecado de la humanidad en general, sino también para reconciliar a los individuos con Dios. Un ejemplo de esto se ve en el diálogo que Jesús tiene con los dos criminales que son crucificados a su lado. Mientras uno de ellos se burla de Jesús, el otro, el criminal arrepentido, pide a Jesús que lo recuerde cuando entre en su reino. Jesús, en su misericordia infinita, responde: De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:43.
Este acto de perdón inmediato y la promesa de salvación, sin necesidad de rituales complicados ni largos caminos de penitencia, subraya la idea central del Evangelio de Lucas: la salvación es para todos, incluso para aquellos que, humanamente, parecen estar más allá del alcance de la gracia de Dios. Jesús demuestra que nadie está más allá de la redención si se vuelve a Él con un corazón sincero y arrepentido. Además, el Evangelio de Lucas presenta la crucifixión de Jesús como el cumplimiento de las Escrituras. A lo largo del Evangelio, Lucas hace referencia constante a las profecías del Antiguo Testamento que predecían el sufrimiento del Mesías. En Lucas 24, 25-27, después de la resurrección, Jesús se aparece a dos de sus discípulos en el camino a Emaús y les explica cómo toda la Escritura, desde Moisés hasta los profetas, señalaba hacia Él y su sufrimiento redentor. Este es un punto crucial: la muerte de Jesús no fue un acontecimiento aislado, sino la culminación de toda una historia de promesas y expectativas que se cumplen en Él. La cruz es el cumplimiento de lo que Dios había preparado desde el principio, un sacrificio expiatorio que ofrece perdón y restauración a toda la humanidad. La resurrección de Jesús es el punto culminante del Evangelio de Lucas, el acto definitivo que confirma la victoria de Dios sobre el pecado y la muerte. En la resurrección, Lucas nos ofrece una visión clara de lo que significa ser parte del reino de Dios. La resurrección no es solo un retorno a la vida terrenal, sino una entrada a una nueva dimensión de existencia, una existencia que está marcada por la victoria definitiva sobre el mal. En Lucas 24, después de la resurrección, Jesús se aparece a sus discípulos y les explica cómo las Escrituras se han cumplido en Él. De igual manera, les da instrucciones para que lleven este mensaje de salvación a todas las naciones. La resurrección de Jesús, entonces, no solo afirma su divinidad, sino que también establece la base para la misión de la Iglesia en el mundo. Los discípulos son llamados a ser testigos de este acontecimiento glorioso, a llevar el mensaje de esperanza a todas las naciones, sin exclusión alguna. La aparición de Jesús en el camino a Emaús es un relato especialmente significativo en Lucas, ya que muestra cómo los discípulos, inicialmente ciegos a la resurrección, se dan cuenta de la verdad cuando Jesús les expone las Escrituras. En Lucas 24, 30-32, cuando Jesús parte el pan con ellos, se les abrieron los ojos y reconocen al resucitado. Este acto de partir el pan es un símbolo poderoso de la comunión cristiana que tiene lugar en la Eucaristía, y es también un recordatorio de que el encuentro con Jesús no solo es algo espiritual, sino algo profundamente transformador. A través de este encuentro, Lucas nos muestra que la resurrección de Jesús es la clave para entender todo lo que Él enseñó y todo lo que sucedió en su vida. La resurrección valida la enseñanza de Jesús y nos invita a vivir con la esperanza de que, si Él ha vencido la muerte, también nosotros, como sus seguidores, podemos vencer la muerte y vivir para siempre con Él. Otro aspecto fundamental de la resurrección en Lucas es el énfasis en la ascensión de Jesús. En Lucas 24, 50-53, Jesús asciende al cielo delante de sus discípulos, lo que marca el final de su ministerio terrenal. La ascensión es un acto que reafirma la divinidad de Jesús y su posición a la derecha de Dios. Pero, además, la ascensión también señala el comienzo de una nueva fase en la historia de la salvación. Los discípulos, ahora testigos de la resurrección, son comisionados a ser testigos del Evangelio en el mundo entero. La ascensión marca el momento en que los discípulos deben pasar de ser seguidores de Jesús a ser sus representantes en el mundo, proclamando su resurrección y su reinado. La resurrección y la ascensión de Jesús, entonces, no solo son eventos históricos, sino que tienen implicaciones eternas para la vida de los creyentes. Al resucitar, Jesús no solo abrió el camino para la salvación de todos, sino que también inauguró un reino que no tiene fin. La victoria de Cristo sobre la muerte es nuestra victoria, y su ascensión nos recuerda que estamos llamados a vivir con la esperanza de que algún día estaremos con Él en su gloria eterna. La crucifixión y la resurrección de Jesús, tal como Lucas las presenta, son el centro de la fe cristiana, y su mensaje sigue siendo un faro de esperanza para todos los que creen en Él. El Evangelio de Lucas,
Al ser una obra literaria completa, no termina con la resurrección de Jesús, sino que continúa en una segunda parte que está profundamente conectada con la historia de los primeros cristianos. Esta segunda parte es el libro de los Hechos de los Apóstoles, el cual Lucas escribió con el mismo detalle, precisión y devoción con los que narró la vida de Jesús. A través de este libro, Lucas no solo documenta los primeros años de la Iglesia, sino que también nos ofrece una visión de cómo el mensaje del Evangelio, transmitido por Jesús, fue recibido, compartido y expandido por sus discípulos, especialmente por el apóstol Pablo. En los Hechos de los Apóstoles, Lucas se convierte en un historiador del nacimiento de la Iglesia primitiva. A través de sus relatos, conocemos cómo los primeros cristianos fueron guiados por el Espíritu Santo para llevar el mensaje de Jesús a todo el mundo, comenzando en Jerusalén y expandiéndose hacia las regiones más lejanas del Imperio Romano. El libro comienza con la promesa de Jesús de enviar al Espíritu Santo, lo que ocurre en Pentecostés, Hechos 2. Este evento es clave, pues marca el inicio de la misión global de la Iglesia, el nacimiento de una nueva comunidad que, a través del poder del Espíritu, será testigo de las maravillas de Dios. Lucas, al igual que en su Evangelio, subraya el papel fundamental del Espíritu Santo en el cumplimiento del plan divino, mostrando que la obra de Dios no termina con la resurrección de Jesús, sino que continúa a través de la vida y las obras de los apóstoles. La figura de Pedro se destaca al principio de los Hechos, siendo el líder principal en los primeros años de la Iglesia. Lucas resalta su valentía, su predicación y su papel como piedra fundamental en la formación de la comunidad cristiana. En Hechos 2, Pedro, lleno del Espíritu Santo, predica un sermón poderoso que resulta en la conversión de 3.000 personas en un solo día. Este evento no solo demuestra el poder de Dios para salvar, sino también la autenticidad del testimonio de los apóstoles. Los primeros cristianos no solo predicaron palabras, sino que vivieron lo que decían, y su vida y su fe atrajeron a miles a unirse al nuevo camino que Jesús había comenzado. Otro aspecto central en los Hechos de los Apóstoles es la transformación de Saulo de Tarso, quien más tarde sería conocido como el apóstol Pablo. La historia de su conversión en el camino a Damasco, Hechos 9, es uno de los momentos más impactantes de la narrativa de Lucas, pues muestra el poder redentor de Dios para transformar a aquellos que persiguen la destrucción en poderosos mensajeros del Evangelio. La conversión de Pablo no solo es un testimonio de la misericordia de Dios, sino también un recordatorio de que nadie está fuera del alcance del amor divino, sin importar sus antecedentes o sus errores pasados. Tras su conversión, Pablo se convierte en uno de los más grandes defensores de la fe cristiana, viajando por todo el mundo conocido en ese entonces para proclamar la salvación en Cristo, fundando iglesias y escribiendo cartas que siguen siendo fundamentales para la teología cristiana hasta el día de hoy. Lucas también destaca la expansión del Evangelio hacia los gentiles, algo que fue un tema de controversia en los primeros días de la Iglesia. Los apóstoles, bajo la guía del Espíritu Santo, comenzaron a predicar el Evangelio no solo a los judíos, sino también a los no judíos. Esto es evidente en la conversión del centurión romano Cornelio, Hechos 10, quien se convierte en el primer gentil en recibir el Espíritu Santo. Este evento es crucial porque marca el comienzo de la inclusión de los gentiles en la salvación que Jesús había traído, subrayando el mensaje universal del Evangelio. Lucas, al narrar estos hechos, nos invita a reflexionar sobre el alcance infinito de la gracia de Dios, que no discrimina por raza, origen o estatus social. A lo largo de Hechos, Lucas describe las dificultades y persecuciones que enfrentaron los primeros cristianos, desde el encarcelamiento y la tortura de Pedro y Juan hasta las pruebas que Pablo enfrentó en sus viajes misioneros. Sin embargo, a pesar de las adversidades, la Iglesia creció, se expandió y siguió fiel al mandato de Jesús de hacer discípulos de todas las naciones. La perseverancia de los apóstoles y la fidelidad del Espíritu Santo fueron clave para que la Iglesia continuara su misión, demostrando que, aunque los cristianos pudieran enfrentar dificultades, nunca estarían solos en su camino. Uno de los temas recurrentes en Hechos es la obediencia al Espíritu Santo.
Lucas describe cómo el Espíritu guía a los apóstoles, mostrándoles el camino, dándoles sabiduría en los momentos difíciles y capacitándolos para hacer milagros que confirmaran el poder de Dios en sus vidas. Un ejemplo claro de esto es cuando Felipe predica a un eunuco etíope en el camino desértico, guiado por el Espíritu, Hechos 8, 29-39. La obediencia a la voz del Espíritu lleva a la conversión de este hombre, mostrando cómo, a través de la dirección divina, el Evangelio llegó a lugares lejanos. La estructura del libro de los Hechos es también una demostración de cómo el Evangelio, inicialmente predicado en Jerusalén, se extiende hacia Samaria, Asia Menor, Grecia y finalmente Roma, la capital del Imperio Romano. Este movimiento progresivo de la misión cristiana refleja el cumplimiento de la promesa de Jesús de que el Evangelio sería predicado en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra, Hechos 1:8. La expansión del Evangelio, documentada meticulosamente por Lucas, es un testimonio del poder de Dios para llevar su mensaje de salvación a todos los rincones del mundo, sin importar las barreras culturales, geográficas o sociales. En su relato, Lucas también deja claro que la iglesia primitiva no era una comunidad perfecta, sino un grupo de personas que, aunque transformadas por el poder de Dios, aún luchaban con desafíos internos, disputas y tentaciones. Sin embargo, Lucas nos muestra que, a pesar de estas imperfecciones humanas, la iglesia estaba siendo guiada por el Espíritu Santo y la gracia de Dios estaba trabajando poderosamente en medio de ellos. El libro de los Hechos nos recuerda que, aunque la iglesia es imperfecta, Dios sigue trabajando en ella, y su misión sigue adelante. Finalmente, el libro de los Hechos termina con la figura de Pablo en Roma, esperando su juicio ante el emperador. Aunque este final pueda parecer abierto, Lucas nos deja con la imagen de la iglesia en expansión, a pesar de los obstáculos. La misión de los apóstoles no terminó con la muerte de los primeros líderes, sino que continúa a través de la iglesia de hoy, una comunidad llamada a continuar el trabajo que comenzó en Pentecostés. El legado de los apóstoles y la misión de la iglesia siguen vivos, y el Espíritu Santo sigue guiando a todos los creyentes a cumplir con el mandato de hacer discípulos de todas las naciones. A través de los Hechos de los Apóstoles, Lucas nos presenta la historia del nacimiento de la iglesia, sus luchas, sus triunfos y su expansión en el mundo. Este libro es una invitación a todos los cristianos a unirse a la misión que comenzó con los primeros apóstoles, confiando en el poder del Espíritu Santo para llevar el mensaje de la salvación a todos los pueblos. Uno de los temas más centrales en el Evangelio de Lucas es la profunda misericordia de Dios, un concepto que se entrelaza a lo largo de toda su narrativa. A lo largo de sus relatos, Lucas no solo presenta a Jesús como el Mesías que realiza milagros, enseña parábolas y sana a los enfermos, sino también como el reflejo perfecto de la compasión y la misericordia de Dios hacia los pecadores y los marginados. La misericordia divina, según Lucas, no es una mera acción puntual, sino un atributo que define la misión y el mensaje de Jesús. A través de las historias de conversión, perdón y restauración, Lucas muestra cómo Dios, a través de su Hijo, se acerca a los despreciados, a los que más necesitan su gracia, demostrando que el amor de Dios no tiene límites. Una de las historias más poderosas de la misericordia de Dios, que solo se encuentra en el Evangelio de Lucas, es la parábola del Hijo Pródigo, Lucas 15, 11-32. En esta historia, Jesús relata cómo un joven, cansado de vivir bajo la autoridad de su padre, pide su parte de la herencia y se va a un país lejano, donde malgasta todo lo que tiene. Cuando llega a la miseria, decidido a regresar a su casa, se encuentra con un padre que, lejos de reprocharle, lo recibe con los brazos abiertos y organiza una fiesta en su honor. Esta parábola es una representación clara de la misericordia infinita de Dios, quien no solo perdona a los que se arrepienten, sino que los recibe con alegría y celebra su regreso. A través de esta historia, Lucas nos invita a comprender que, independientemente de nuestras fallas y errores, siempre tenemos la oportunidad de regresar a Dios y recibir su perdón y restauración. La misericordia de Dios no está limitada a las buenas acciones de una persona, sino que está disponible para todos, sin importar cuán lejos nos hayamos alejado.
El Evangelio de Lucas también subraya la misericordia de Dios hacia las mujeres, un grupo que, en la sociedad de la época, era frecuentemente marginalizado y menospreciado. Jesús, sin embargo, se acerca a ellas de una manera radicalmente diferente. A lo largo de los relatos lucanos, vemos a mujeres que reciben la sanidad, el perdón y la dignidad que antes les había sido negada. La mujer pecadora que unge los pies de Jesús con perfume y lágrimas, Lucas 7, 36-50, es un claro ejemplo de esto. A través de este acto de arrepentimiento y amor, Jesús muestra que nadie es tan pecador como para no poder recibir el perdón de Dios. En este contexto, la misericordia de Jesús no solo trasciende las expectativas sociales, sino que transforma la vida de las personas, restaurando su dignidad y dándoles un nuevo propósito. Además, Lucas presenta a Jesús como quien tiene un corazón especialmente inclinado hacia los marginados, los pobres, los enfermos y los pecadores. Esta actitud se refleja en historias como la de Zaqueo, el recaudador de impuestos, Lucas 19, 1-10. Zaqueo, un hombre despreciado por su profesión y considerado un pecador, busca ver a Jesús, pero debido a su baja estatura, sube a un árbol. Jesús, al verlo, no solo lo llama, sino que va a su casa a compartir un momento de comunión con él. Este acto de misericordia no solo sorprende a los que lo observan, sino que lleva a Zaqueo a una transformación radical, decidiendo devolver lo que había robado y dar la mitad de sus bienes a los pobres. En este relato, Lucas muestra cómo la misericordia de Dios puede transformar la vida de una persona, llevándola a una renovación genuina. La misericordia de Dios en Lucas también se manifiesta en su trato con los enfermos y los necesitados. A lo largo de su evangelio, Lucas destaca especialmente los milagros de sanación de Jesús. Estos milagros no solo son actos de poder divino, sino también manifestaciones de la compasión de Dios hacia aquellos que sufren. Jesús sana a los ciegos, los cojos, los leprosos y otros enfermos, y lo hace de manera personal y afectuosa, demostrando que la voluntad de Dios es restaurar no solo el cuerpo, sino también el alma. Lucas nos invita a ver que cada sanación realizada por Jesús es un reflejo de la misericordia divina, un recordatorio de que Dios se preocupa profundamente por el sufrimiento humano y desea sanar a las personas tanto física como espiritualmente. Otro aspecto importante de la misericordia de Dios en el Evangelio de Lucas es su llamado al perdón. En un mundo donde la justicia humana a menudo se centra en el castigo, Jesús propone una justicia diferente, la del perdón. En el Sermón del Monte, Lucas 6, 27-38, Jesús enseña a sus seguidores a amar a sus enemigos, a hacer el bien a los que nos odian y perdonar a los que nos hacen daño. Este mensaje es radical y desafiante, pues invita a los cristianos a vivir de acuerdo con la misericordia de Dios, que perdona nuestros pecados sin condiciones. A través de sus enseñanzas, Jesús muestra que el perdón no es solo una opción, sino una necesidad para vivir de acuerdo con el reino de Dios. En este sentido, Lucas nos recuerda que la misericordia de Dios no solo debe ser recibida, sino también transmitida a los demás. La parábola del buen samaritano, Lucas 10, 25-37, también ilustra de manera poderosa la misericordia de Dios. En esta historia, un hombre es asaltado y dejado medio muerto en el camino. Varios personajes pasan junto a él, pero solo un samaritano, quien era despreciado por los judíos, se detiene a ayudarlo. Esta parábola desafía la visión de la misericordia, mostrándonos que no debemos limitar nuestro amor y compasión a aquellos que nos son cercanos, sino extenderlo a todos, incluso a aquellos que consideramos enemigos. A través de esta parábola, Lucas nos enseña que la misericordia de Dios es inclusiva, abarcando a todos sin excepción. La cruz, el evento culminante de la vida de Jesús, es quizás el mayor acto de misericordia en la narrativa de Lucas. Jesús, al morir en la cruz, no solo ofrece su vida por la humanidad, sino que lo hace por amor, por compasión hacia los pecadores. Incluso en sus últimos momentos, Jesús ora por aquellos que lo crucifican, pidiendo perdón por ellos, Lucas 23:34. Este acto de misericordia es un recordatorio de que, a través de su sacrificio, Jesús nos ofrece la salvación, la redención y el perdón de nuestros pecados.
La cruz es el símbolo supremo del amor y la misericordia de Dios, un amor que no tiene límites, que se extiende a todos, incluso a aquellos que lo rechazaron. En resumen, Lucas nos presenta a un Jesús cuya misión es mostrar la misericordia de Dios en su máxima expresión. A través de sus enseñanzas, sus milagros, sus parábolas y su sacrificio en la cruz, Jesús revela que la misericordia divina es un atributo esencial de Dios, disponible para todos, sin importar su condición, su pasado o su pecado. Lucas, al enfocar su evangelio en la misericordia de Dios, nos invita a vivir de acuerdo con este principio, amando a los demás, perdonando, sanando y extendiendo la gracia que hemos recibido. Al hacerlo, nos convertimos en reflejos de la misericordia de Dios en un mundo que tanto la necesita. Ahora que has descubierto el impacto de Lucas como evangelista y su invaluable contribución a la historia de Jesús, quiero saber tu opinión. ¿Qué piensas sobre la vida y los relatos de Lucas? ¿Te ha sorprendido algo que no sabías? Déjanos tu comentario abajo, me encantaría leerlo y compartir contigo más sobre estas revelaciones. Si este video te ha tocado, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Así no perderás ninguno de nuestros próximos contenidos que están diseñados para transformar tu vida espiritual. Además, comparte este video con amigos y familiares que puedan encontrar en él la verdad que están buscando. Te recomiendo que no te pierdas nuestro siguiente video, donde profundizaremos aún más en el poder de la misericordia divina en las vidas de los personajes bíblicos. Es algo que no querrás perderte. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Que la paz de Dios esté contigo.